Fíjate en los datos sobre solicitudes de hipotecas que obtuvimos ayer. El índice de compras bajó un 8%, tras el descenso del 3% de la semana anterior, y el índice de referenciaciones bajó un 9% tras el descenso del 8% de la semana anterior. Las hipotecas y las refinanciaciones están cayendo en picado, y esto tiene implicaciones importantes para la economía. En primer lugar, Wells Fargo acaba de anunciar importantes despidos en su negocio de préstamos hipotecarios. ¿Por qué? Porque la gente no es capaz de hacer cualquier refinanciación, así que no necesitan todos estos agentes hipotecarios si la gente no puede refinanciar sus hipotecas. Porque ¿dónde están los tipos de interés hipotecarios? El tipo de interés hipotecario es ahora tan alto en relación a donde ha estado que no hay nadie que ahora pueda refinanciar su hipoteca a un tipo más bajo, porque todo el mundo tiene un tipo mejor que el que puede conseguir ahora. Y ese salvavidas de refinanciación ha sido un salvavidas importante para la economía porque ha dado a los hogares una fuente de ingresos, debido solo a refinanciar su hipoteca, si el resultado es un pago más bajo. Y si los propietarios son capaces de reducir sus pagos a través de una refinanciación de la hipoteca, entonces tienen dinero extra para gastar porque no lo están gastando en su hipoteca. Tienen más dinero para ir de compras o lo que sea, y ese gasto adicional entra en el PIB. También ayuda al empleo en las industrias que se benefician de ese gasto. Así que esto ha estado ayudando a una economía de burbuja, una economía basada en el gasto del consumidor. Si los ingresos de los consumidores se liberan de tener que hacer pagos hipotecarios, tienen más dinero para comprar otras cosas. Pues bien, los hogares ya no pueden hacer eso. Cualquiera que sea su hipoteca, usted está atascado, no vas a poder reducirla. Y de hecho, para mucha gente sus hipotecas van a subir, porque todavía hay muchas hipotecas de interés variable. No estoy seguro del porcentaje exacto, tal vez algo así como un 15-20% de las hipotecas son ajustables, y no son necesariamente ajustables cada año. Mucha gente tomó 5 años fijos donde después de 5 años se puede volver a ajustar. Bueno, hay un montón de gente que lo hizo hace 5 años, y ahora están llegando a su periodo de ajuste, y su tasa se va a ajustar muy arriba, y ahora van a tener que empezar a gastar más dinero haciendo sus pagos de hipoteca, lo que significa que ahora tienen menos dinero para comprar alimentos, menos dinero para comprar gasolina. Por supuesto, la comida y la gasolina cuestan aún más, así que lo más probable es que tengan que recortar en otros artículos discrecionales, que es por lo que muchas de estas acciones de consumo discrecional han estado teniendo tantos problemas. Pero ya tenemos esta evidencia anecdótica de una economía más débil. Aún más noticias hoy. Debilidad en el sector manufacturero. El índice manufacturero de la Fed de Kansas City debería haber salido en 39. Eso iba a ser una mejora. En cambio, el número estuvo muy por debajo del rango del consenso. Así que hay una amplia evidencia de que la economía es mucho más débil de lo que todos pensaban. Y eso es especialmente cierto cuando nos fijamos en la cifra del PIB que lo confirma. Ahora, por supuesto, uno de los mayores factores que impulsaron el PIB a la baja fue el déficit comercial récord de Estados Unidos. En realidad tenemos el déficit comercial de mercancías. Ahora lo llaman déficit de mercancías, tenemos la estimación anticipada. Así que este fue el último mes del tercer trimestre, y esto definitivamente pesó en la cifra. Estos son solo bienes. Esto no incluye nuestro superávit en servicios que reduce el déficit global, pero esto es lo importante. Esto es lo fabricado, recuerden. Cuando Donald Trump se postuló para hacer a Estados Unidos grande de nuevo, fue por nuestro déficit comercial de mercancías. Era la fabricación. Hizo campaña para hacer a Estados Unidos grande de nuevo mediante la reconstrucción de nuestra base industrial, nuestra fabricación, porque estábamos perdiendo en el comercio debido a estos grandes déficits comerciales. No solo no se contrajo como esperaban los expertos, sino que se disparó a 125.300 millones, pulverizando el antiguo récord, muy por encima del rango de consenso, que iba de un mínimo de 103.700 millones a un máximo de 106.600 millones. Es una cifra espantosa, quiero decir, nadie ha visto nunca nada como este número. Quiero decir, lo único más sorprendente que este número es la reacción del mercado, porque el dólar subió. Quiero decir, hace tiempo, un número como este, que nunca antes hemos visto, un número como este, el dólar sería asesinado. En cambio, el dólar subió. El oro fue golpeado por esta noticia. No ocurrió nada de lo que debería haber ocurrido. Los mercados siguen completamente despistados. Normalmente, la moneda de una nación con un déficit comercial tan horrible, su moneda sería castigada, porque esa es la manera de deshacerse del déficit. La moneda se desploma y ahora ya no puedes permitirte todas las importaciones. Y ahora tus exportaciones son mucho más baratas para los extranjeros, y eso ayuda a que tu comercio vuelva a equilibrarse. Pero Estados Unidos no está siendo disciplinado como lo haría un país normal, porque tenemos la moneda de reserva. ¿Cómo pagamos la importación de 125.300 millones de dólares? Lo pagamos con dólares. Importamos cosas y exportamos dólares. Verán, los dólares son la mayor exportación de América, excepto que no valen nada.
solo los imprimimos, los creamos de la nada. No tienen valor. Esto que estamos obteniendo tiene valor real. Se necesitan fábricas, máquinas, trabajadores, tierras. Todo tipo de materiales se destinan a la producción de bienes acabados que los estadounidenses están importando. ¿Y qué estamos dando a nuestros socios comerciales? Dígitos que creamos de la nada. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué hace el mundo con todos esos dólares? ¿Qué van a hacer esos 125.300 millones de dólares que acaban de ganar? Quiero decir, sé lo que vamos a hacer con todo esto que acabamos de comprar. Vamos a disfrutarlo, vamos a divertirnos, vamos a usar todos estos productos para mejorar nuestras vidas. ¿Qué va a hacer el mundo con todo este papel? Bueno, van a guardarlo, van a comprar más de nuestro papel. Pero cuanto más compran, menos vale. Eventualmente, tiene que colapsar. En este momento, el dólar se está beneficiando de esta huida hacia la seguridad, de los problemas de Europa, los problemas en Japón. Pero esto es una burbuja enorme, solo puede terminar en un desastre. Cuanto más suba el dólar, más espectacular será el colapso cuando se imponga la realidad. ¿Cuándo crees que el punto de ruptura... ¿Qué? Las nuevas solicitudes de hipotecas han bajado como un 40% o algo así y los mercados comenzaron a recibir un golpe. El FMI dice que los tipos de interés deben estar al menos un 1% por encima de la tasa de inflación, así que eso significa que si estamos en el 8% ahora, nuestra tasa de interés debe ser por lo menos de 9%. Yo querría más de un 1% por encima de la inflación, porque no es un rendimiento lo suficientemente bueno. Quiero decir, 1%, hay tasas de interés negativas en todas partes. Creo que aquí son los más negativos porque tenemos la inflación más alta, aunque los tipos nominales son más altos que en Europa o en Japón. Los reales son más bajos porque la inflación es más alta. Y por supuesto, eso es lo no oficial. La tasa de inflación real es bastante más alta. Pero miren, cuando los tipos hipotecarios suben, y ahora han vuelto a cerca del 5%, e históricamente siguen siendo bajos, pero en los últimos años han estado muy por debajo del 4%. Quiero decir, la gente estaba consiguiendo hipotecas por debajo del 3,5% a 30 años fijos. Y si nos fijamos en los precios de la vivienda, ya que han subido como un 20% año tras año, los precios de la vivienda están en máximos históricos y la asequibilidad de la vivienda está en un mínimo histórico, y eso antes de que suban los tipos de interés. Así que lo único que mantiene estas casas sobrevaluadas, marginalmente asequibles, son las bajas tasas hipotecarias. Pero si te quitan esas tasas hipotecarias bajas y las tasas hipotecarias se mueven de nuevo a tal vez un 7, 8 o 9%, que era lo normal antes de la crisis financiera de 2008, tenemos las tasas hipotecarias de nuevo allí. Algo tiene que ceder. De lo contrario, nadie puede permitirse el lujo de comprar una casa. Y lo que va a ceder son los precios de la vivienda. Los precios de la vivienda van a caer, pero lo que no va a haber es nueva construcción, porque la inflación está llevando el costo de construcción de nuevas viviendas por las nubes, así que no vamos a tener ninguna casa nueva. Si quieres una casa, tendrás que comprar una de las que ya existen. Pero si no tienes dinero y alguien quiere venderte una casa, el precio tendrá que bajar. En algún momento, los bienes raíces podrían convertirse en un mercado de dinero en efectivo, porque la mayoría de la gente ni siquiera puede calificar para una hipoteca. Pero, ¿cuándo crees que... ¿Qué tipo de interés crees que habrá cuando la Fed vaya realmente a derribar los mercados y la economía? Bueno, creo que ya estamos en ese punto. Quiero decir, creo que el mercado ya está quebrado. Todavía no nos hemos derrumbado, pero creo que vamos hacia abajo. El mercado de bonos claramente se rompió, pero si te remontas a 2018, las ruedas realmente se salieron del autobús en el cuarto trimestre de 2018, lo recuerdo. La Fed subió las tasas alrededor de 2 y 4, 2,5, y luego tuvieron que dejar de subir, y luego tuvieron que detener el endurecimiento cuantitativo y finalmente volvieron a cero, en marzo de 2020 con la enfermedad como excusa. Esta vez creo que el punto de ruptura es mucho menor de lo que era en 2018, porque el punto de ruptura es una función de la cantidad de deuda que tiene. Así que cuanta más deuda tienes, mayor es el impacto y el aumento de los tipos de interés, y menor tiene que ser el aumento para crear ese impacto. Así que como ahora tenemos mucha más deuda que antes de la enfermedad, la economía está más apalancada y más dependiente del dinero barato. A medida que ese dinero se vuelve menos barato, vas a tener un colapso más rápido. Es como si ahora tuviéramos una adicción a las drogas mucho mayor, y debido a que este hábito es mucho mayor, vamos a entrar en una recaída y abstinencia mucho antes, con una reducción aún menor en la dosis de nuestra heroína monetaria, que es hacia donde nos dirigimos. Así que 150 puntos básicos de subida de tipos podrían hacerlo. Lo único que está apuntalando el mercado inmobiliario comercial es el dinero barato, porque los ingresos de alquiler no están ahí, y es obvio que más gente va a trabajar desde casa. El sector inmobiliario comercial va a quedar diezmado, como también lo hará el comercio minorista, porque la gente no va a comprar. No van a poder permitirse comprar porque el dólar va a perder mucho valor. Ir a Walmart será como ir a Saks Fifth Avenue. La gente ya no podrá permitirse ir a comprar allí, pero en la medida en que la gente compra, lo hace en Amazon u otros minoristas en línea, no van a
a los centros comerciales, y todos estos lugares están en tremendos problemas, y también lo están los bancos que prestan dinero a los dueños de estas propiedades porque van a incumplir. Así que esta es una tremenda crisis que se avecina. Los bienes raíces que ganarán valor serán como las tierras de cultivo, las tierras donde usted tiene los recursos naturales que se pueden cosechar o cultivar, y tal vez la tierra en los suburbios. A medida que muchas personas huyen de estas ciudades infestadas de delincuencia con exceso de impuestos donde ya no tienen que trabajar porque pueden trabajar desde casa. Así que se podría ver una dicotomía entre los bienes raíces en el centro de la ciudad y los bienes raíces en el campo o en los suburbios. Los mercados están en el ojo del huracán, y la forma en que los mercados están viendo la inflación en este momento en la Fed, los mercados siguen creyendo que la Fed tendrá éxito en su lucha contra la inflación, y que este gran repunte de la inflación de hecho terminará siendo transitorio. Es solo una transición más larga de lo que podrían haber pensado en un principio, pero los mercados siguen creyendo que la inflación se mantendrá en torno al 2% menos durante los próximos 30 años, y se puede ver al mirar los rendimientos de los bonos a 30 años, se podría mirar el diferencial entre los bonos del Tesoro protegidos contra la inflación y los bonos del Tesoro regulares. Los mercados todavía esperan una baja inflación en los próximos 30 años a pesar de estos déficits masivos, y creen que la Fed puede seguir imprimiendo todo este dinero, hacer toda esta flexibilización cuantitativa, que el balance puede crecer para siempre, y nada de eso se va a traducir en una mayor inflación. Y creo que eso es una tontería. Y creo que pronto los mercados van a tener que enfrentarse a la realidad de que la Fed va a perder la lucha contra la inflación. Ni siquiera puede realmente hacer una lucha. Puede que solo se esté tirando un farol, pero en última instancia ni siquiera tiene las agallas para entrar en el ring con la inflación sobre la base de los sacrificios políticos que se harían a corto plazo para la economía y para el empleo, y para el déficit presupuestario federal, porque si la Reserva Federal lucha contra la inflación, el gobierno estadounidense se verá obligado a recortar drásticamente el gasto público, incluido el gasto en seguridad social, Medicare y cosas por el estilo. Y así, para evitar que los políticos tengan que tomar esas decisiones difíciles, es probable que la Fed nunca siga adelante con esto. Así que volvemos a la QE, y la Fed comienza a recortar los tipos de nuevo, incluso cuando la inflación sigue siendo alta. Pero cuando los mercados se dan cuenta de que la inflación no va a desaparecer, e incluso si tenemos una recesión, la inflación no va a desaparecer. Mucha gente piensa, bueno, si la Fed no gana la lucha contra la inflación, la recesión lo hará, porque la Fed va a subir los tipos suficientemente altos como para causar una recesión. Y la recesión va a deshacerse de la inflación. No lo hará. La recesión va a empeorar la inflación, porque en la recesión vamos a tener menos producción económica, pero vamos a imprimir aún más dinero. Pero cuando los mercados se den cuenta de lo alta que va a ser la inflación, habrá una avalancha de oro y plata como nunca se ha visto. Los precios van a caer hacia arriba, no hacia abajo.